Cuando pensamos en Drácula, casi todos nos imaginamos a ese vampiro con capa negra y colmillos afilados que vive en un castillo en lo alto de los montes de Transilvania. Pues bueno, hace unos meses visité Rumanía y estuve en uno de los lugares más emblemáticos, el castillo de Bran, mejor conocido como el castillo de Drácula. Pero, ¿qué hay de real en toda esta historia? Pues hoy vamos a separar la realidad de la ficción del vampiro más famoso del mundo. Pues primero de todo, ¿de dónde sale ese vampiro que todos conocemos? Ese ser que es inmortal y se alimenta de la sangre de sus víctimas. Pues sale de la novela de Bram Stoker en 1987, llamada Drácula. Y para escribir esa novela, Stoker se inspiró en leyendas de vampiros de Europa del Este. Y concretamente se inspiró en un personaje histórico real, Vlad III, mejor conocido como Vlad el Empalador. Y sabiendo esto, vamos a entrar ya en la historia real, la historia que inspiró a Drácula. Vlad III o Vlad Tepes fue príncipe de Valaquia alrededor del siglo XV, que para el que no lo sepa, Valaquia fue una región histórica situada al sur de Rumanía. Vlad era temido tanto por sus enemigos otomanos como por su propio pueblo, debido a su tremenda brutalidad, y es que su apodo, Vlad el Empalador, viene de su método de ejecución favorito, el empalamiento. Vlad empalaba a sus víctimas y las dejaba en los alrededores del castillo, como forma de advertencia. Para el que no lo sepa, el empalamiento consiste en que básicamente te meten un palo que te atraviesa todo el cuerpo y te dejan ahí que te desangres. Algunas historias cuentan que cenaba alrededor de los cuerpos empalados y que incluso mojaba el pan en el sangre de las víctimas. Y aquí entra en juego el famoso castillo de Bran o castillo de Drácula, que yo mismo tuve la oportunidad de visitar. Este sitio se promociona turísticamente como el castillo de Drácula, aunque probablemente Vlad Tepes nunca vivió ahí, como mucho pasó algunas noches. El vínculo de este castillo con Drácula es más turístico que histórico, aunque eso no quita que sea un buen lugar para visitar. La verdad es que el sitio es muy bonito y merece la pena, simplemente por las vistas. Pero si de verdad queréis conocer la verdadera historia y todo el folclore alrededor, tenéis que visitar los pueblos que están por alrededor del castillo y hablar con ciudadanos locales, como hice yo. Me contaron un montón de historias turbias e inquietantes, pero no dejan de ser leyendas y no estaban comprobadas. Pero sí que me contaron algunas cosas que podrían llegar a ser ciertas, como que hace unos años aún se seguía practicando rituales para que los cuerpos sin vida no se convirtiesen en vampiros. Los rituales consistían en que al cadáver se le clavaban estacas de madera por todo el cuerpo. También me contaron que en la época de Vlad Tepes dejaron más de 20.000 cuerpos empalados alrededor del castillo, que eso es una barbaridad. Y bueno, ya sabiendo la historia real, vamos a pasar al origen de todo este folclore y de todas estas historias de vampiros. Pues en 1897 el escritor irlandés Bram Stoker cogió la historia de Vlad Drácula y lo unió a todas estas leyendas y creó la novela Drácula. Esta novela contaba la historia de un aristócrata inmortal de Transilvania. El personaje era elegante y carismático, lo que lo hizo que se convirtiera en el vampiro por excelencia. Pero el mito, tal y como lo conocemos, nació en 1931, cuando Universal estrenó la película Drácula con Bela Lugosi. Su capa, su mirada hipnótica y su acento extraño definieron al vampiro para siempre. Y desde ese momento, Drácula dejó de ser solo un personaje histórico y pasó a convertirse en un icono cultural, el vampiro inmortal que conquistó las salas de cine, la literatura y hasta los disfraces de Halloween. Y pues bueno, antes de despedirme, voy a dejaros unos mitos inquietantes de Vlad Tepes y ya decidís vosotros si creerlos o no. Decían que incluso empalaba a mujeres y niños sin ningún tipo de remordimiento.
Y esto sinceramente puede ser real. La época era muy turbia. Luego decían que bebía sangre humana y que incluso se bañaba en ella. Y por último, esto sí que no es un mito, esto está comprobado. La tumba de Vlad Tepes estaba vacía, el cuerpo nunca se encontró. Así que, quién sabe, igual sí que era un vampiro de verdad. Y bueno, espero que os haya encantado este mini documental. Si es así, dejar vuestro me gusta y suscribiros que me ayuda mucho. Y nada, sin más que decir, me despido.